resolver algún ejercicio utilizando la ley de Coulomb. Bueno, nos dice el ejercicio lo siguiente. Tres cargas Q1, Q2 y Q3 se encuentran distribuidas sobre los vértices de un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado, como se muestra en esta figura. Hallar el vector resultante, hallar el vector de la fuerza resultante sobre la carga Q1. Nada más hay que identificar en esta imagen, la carga Q1 es justamente esta que estoy redondeando con el láser. Entonces, bueno, lo que nos están pidiendo aquí es la fuerza resultante que actúa pues, sobre la carga Q1. Por lo tanto, habríamos que identificar todas las fuerzas que actúan sobre dicha carga. Y de hecho es lo primero que vamos a empezar a hacer a la hora de resolver este tipo de ejercicios. Primero vamos a identificar la dirección de las fuerzas en nuestra carga de interés, que en este caso será las fuerzas sobre la carga Q1. Entonces, retomamos la imagen aquí un poco más nítida. La carga Q1 es justamente la que se encuentra en el vértice izquierdo. Entonces, vamos a identificar todas las fuerzas. Primero, una de ellas podría ser la fuerza de atracción que habría entre la carga 1 y la carga 2. Sería la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga Q1, ¿no? Entonces, es una fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque son de diferentes signos. Asimismo, bueno, le vamos a llamar básicamente la fuerza que ejerce 2 sobre 1, que es una fuerza de atracción y que va justamente en esa dirección de la flechita azul. Pero también tenemos otra fuerza que es una fuerza de repulsión, en este caso la que ejercería la carga Q3 sobre la carga Q1, que podemos ver que es una fuerza de repulsión. Otra cosa importante, vamos a identificar las distancias que hay entre cada carga. Entonces, al ser un triángulo equilátero, que me están diciendo que tiene 10 centímetros de lado, pues la distancia que hay entre cada carga sería justamente la longitud de los lados. Pero en metros, por ejemplo, la distancia que hay entre la carga Q1 y la carga Q2 serían 0.10 metros. Es muy importante que las distancias las trabajemos en metros. ¿Ok? Eso siempre debe de ser así. Y la distancia que hay entre la carga Q1 y la carga Q3, pues también es de 0.10 metros porque es un triángulo equilátero. ¿Ok? Más adelante también hay que considerar los ángulos interiores para poder crear un diagrama de cuerpo libre. Pues muy bien, ya terminamos el paso 1, identificamos todas las fuerzas sobre nuestra carga de interés, que en este caso son sobre la carga común. Estos pasos son universales, cada vez que tú tengas un ejercicio tanto de ley de Coulomb como de campo eléctrico, harías este primer paso, nada más que en el caso del campo eléctrico, pues sería con el espacio de interés, donde actúa el campo, ¿no? Con la carguita de prueba. Pues bueno, ahora vamos con el paso número 2, que es calcular la magnitud de estas fuerzas. Entonces aquí es cuando aparece el uso de la ley de Coulomb. ¿Qué nos dice esta ley? Pues bueno, es básicamente esta fórmula de acá. La fuerza eléctrica que hay entre dos cargas, sea de atracción o de repulsión, se puede calcular implementando esta relación. Básicamente es el producto de una constante por las dos cargas de interés y eso dividido por la distancia de separación al cuadrado. Esta R es la distancia que separa a las dos cargas a las cuales estoy calculando la fuerza. Esa constante pues es universal, siempre va a valer 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. Evidentemente lo único que nos va a interesar en la fórmula va a ser el valor numérico, es decir, 9 por 10 a la 9. Entonces vamos a empezar. Como aquí tenemos pues dos fuerzas, hay que hacer este procedimiento dos veces. Una para la fuerza que hay, la fuerza de 3 sobre la carga Q1 y otra para la fuerza de 2 sobre la carga Q1, ¿no? En este caso vamos a empezar a calcular la fuerza que ejerce la carga Q3 sobre la carga Q1. Entonces fíjate, el planteamiento sería así. La fuerza que ejerce Q3 sobre la carga Q1 es igual al producto de la constante, eso siempre va a estar multiplicado por el producto de estas dos cargas, la carga Q3 por la carga Q1, y eso entre la distancia de separación R al cuadrado. ¿Cuánto vale la carga Q3? Bueno, la carga Q3 vale 19 nanocoulombs, pero recuerda que este prefijo nano o esta n me indica que esto se va a multiplicar por 10 a la menos 9. ¿Y cuánto vale la carga Q1? Pues va a valer, aquí puedes verlo, 5 microcoulombios, pero el prefijo micro me indica que se va a multiplicar por 10 a la menos 6. Entonces, esto me quedará justamente de esta manera. ¿Y cuál es la distancia de separación de entre ellas?
Pues entre la carga Q1 y la carga Q3, la distancia de separación son 0.10 metros. Entonces, R será 0.10 metros. Llevamos todos estos datos a nuestra fórmula. Puedes ver, en lugar de ponerla acá, lo cambié por el valor de la constante, 9 por 10 a la 9. En lugar de poner la carga Q3, puse su valor absoluto. Otra cosa importantísima. En esta fórmula, la magnitud de la carga que se va a utilizar es el valor absoluto. Es decir, en otras palabras, siempre se va a utilizar la carga positiva. Si, por ejemplo, aquí hubiera sido menos 19 por 10 a las 9, hubiera ignorado totalmente el signo y la hubiera utilizado positiva. Siempre las cargas voy a utilizar su valor absoluto o bien de manera positiva. Entonces, esto lo multiplico por la carga Q3, que vale esta cantidad, y eso por la carga Q1, que vale 5 por 10 a la menos 6. Todo eso entre 0.10 al cuadrado. Si esto lo hacemos cuidadosamente en la calculadora, primero multiplicamos 9 por 10 a la 9, 19 por 10 a la menos 9, 5 por 10 a la menos 6, y lo que me dé lo divido entre 0.10 al cuadrado, y esto me da esta cantidad. Como se trata de una fuerza, pues se pone newtons. Algo similar vamos a hacer para la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre la carga Q1. ¿De acuerdo? En ese caso la carga Q2 pues vale menos 15 microcoulombios, pero recuerda, el prefijo micro me indica que se multiplica por 10 a la menos 6, y la carga Q1, que sigue siendo este valor de acá. Entonces, la distancia de separación entre ambas cargas, la 2 y la 1, sigue siendo 0.10 metros. Entonces, R también seguirá valiendo 0.10 metros. Llevamos todos esos valores a la fórmula y nótese lo que dije. Puedes ver que la carga Q2 originalmente es negativa, pero en la fórmula la trabajas con el valor absoluto. De manera que ignoras el negativo y la trabajas como positiva. Eso siempre va a ser así al implementar esta fórmula. Entonces puedes ver la constante, 9 por 10 a la 9, que multiplica a la carga 2, a la carga 1, y eso entre la distancia de separación al cuadrado. Haciendo esas operaciones en la fórmula me daría esta magnitud de la fuerza. Entonces de esta manera ya obtengo la fuerza que ejerce la carga Q3 sobre la carga Q1 y la fuerza que ejerce la carga Q2 sobre la carga Q1. Bueno, pues ahora vamos con el paso número 3, que consiste más que nada en organizar los datos y construir un diagrama de cuerpo libre. Pues bueno, aquí tenemos otra vez el dibujo de la situación. Habíamos acordado que existía una fuerza de atracción que ejercía la carga Q2 sobre la carga Q1, representada por esta flecha azul, la cual encontramos que valía 67.5 newtons. De la misma manera, existía una fuerza de repulsión, la cual era ejercida por la carga Q3 sobre la carga Q1, y que habíamos encontrado que ella valía 0.0855 newtons. Es en este momento en donde hay que considerar ya los ángulos. Recuerda que tenemos aquí un triángulo equilátero, entonces entre cada uno de los vértices se forma un ángulo de 60 grados, una característica de cualquier triángulo equilátero. Esto ya depende del tipo de situación que tengas. En este caso, pues hacer un triángulo equilátero, pues entre cada vértice tendremos 60 grados. Ya de ahí, pues si hace falta utilizar quizá teorema del coseno o razones trigonométricas para encontrar los ángulos, se tendrían que utilizar. En este caso no. Y bueno, el ángulo que habría entonces en este vértice que estoy subrayando sería de 60 grados, que puedes ver que es el mismo ángulo de elevación de la fuerza de 67.5, la que está azulita. Pues bueno, ya organizando toda esta información, ahora vamos a llevarla toda, la vamos a traspasar a un diagrama de cuerpo libre. ¿Pero qué es un diagrama de cuerpo libre? Básicamente esto quiere decir que todo esto lo vamos a llevar al plano cartesiano. Entonces dibujamos un plano cartesiano, aquí tienes tu eje vertical, tu eje horizontal, y vamos a ir traspasando todo aquí en el plano cartesiano. De manera que esta fuerza de atracción representada con la flecha azul la moveríamos justamente acá. Ella tendría la magnitud de 67.5 newtons y un ángulo de elevación respecto a la horizontal de 60 grados. Fíjate cómo nada más la moví. Y lo mismo vamos a hacer con el vector rojo. Lo vamos a mover en esa posición que apunta a la izquierda y ella tendría la misma magnitud, eso no cambia. Fíjate cómo todo esto lo hemos llevado al plano cartesiano. Hoy esto siempre se va a hacer, sí. Siempre que termines de organizar tus datos, lo llevas al plano cartesiano. Únicamente lo mueves, lo traspasas y así queda tu diagrama de cuerpo libre. ¿Ok?
Pues bueno, entonces ahora fíjate que de esa manera hemos convertido todo el problema en simplemente una suma vectorial. O sea, ya a partir de ahora, lo único que vamos a hacer es una suma vectorial. Si tú ya sabes cómo sumar vectores, pues adelante, utiliza los pasos que conozcas, con mucho cuidado. Si no lo sabes hacer, pues bueno, ahorita voy a ejemplificar cómo realizar cualquier tipo de suma vectorial. Esto aplica no solo para fuerzas eléctricas, sino también para campos eléctricos y otras situaciones donde requiera una suma vectorial. Entonces, estos pasos son universales, siempre se van a aplicar. Entonces, el paso número 4, ya realizaste tu diagrama, pues ahora hay que realizar la suma vectorial correspondiente. Pero ¿de qué manera se hacía una suma vectorial? Presta mucha atención. Lo primero para realizar una suma vectorial era calcular las dos componentes rectangulares de cada uno de los vectores. Aquí tienes que recordar que en general todos los vectores van a tener dos componentes rectangulares, una que va a ser horizontal y otra que va a ser vertical. Y recuerda que para calcular la componente horizontal se iba a utilizar esta fórmula, la magnitud del vector, o sea, lo que mide el vector, por el coseno del ángulo, pero es muy importante que este ángulo y esta fórmula en general solo va a aplicar si el ángulo se mide respecto a la parte positiva de las X. Recuerda que la parte positiva de las X es justamente esta. Entonces, todos los ángulos deben medirse de la parte positiva de las X, es decir, en el sentido antihorario, para poder utilizar esta fórmula. Y también recordemos que la componente vertical se calculaba con la magnitud del vector, lo mismo, pero ahora por el seno de ese ángulo. Igualmente, este ángulo que se forma respecto a la parte positiva de X, en sentido antihorario. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Calcular las dos componentes rectangulares de cada uno de los vectores que tengamos. Oye, ¿cuántos vectores tenemos? Pues tenemos dos. Entonces, habríamos de calcular las dos componentes de 67.5 y las dos componentes de 0.0855 newtons. Vamos a ejemplificarlo primero con la de 67.5 newtons. Entonces, si queremos calcular su componente horizontal, tenemos que utilizar esta fórmula. La magnitud del vector, lo que mide, 67.5 newtons, por el coseno del ángulo que hay, que forma con el eje de las X positivo. En este caso, el ángulo que forma son 60 grados. Lo reemplazas acá. Esto lo metes en la calculadora para que te tengas este resultado de acá. Y ahora la componente vertical de este mismo vector. Oye, ¿cómo se calculaba eso? Pues era la magnitud del vector, 67.5 nados, pero ahora, 67.5, perdón, pero ahora por el seno del ángulo que forma. El mismo ángulo que utilizamos para el coseno, 60 grados, lo ponemos en la calculadora y nos da esta magnitud de acá. Hemos calculado las dos componentes rectangulares del vector 67.5, pero todavía nos falta el de 0.0855. Y vamos a seguir aplicando justamente las mismas fórmulas. Es decir, vamos para encontrar la componente horizontal, vamos a tener que aplicar V por coseno del ángulo. Pero en este caso, para el vector de 0.0855, ¿cuál será el ángulo que forma? Pues bueno, recuerda que ese ángulo tiene que ser el ángulo completo, es decir, el ángulo que forma desde la parte positiva de las X. Recuerda que todos los ángulos completos se forman a partir de ese eje. De manera que el ángulo completo sería justamente este. ¿Y cuánto vale ese ángulo completo? Pues vale 180 grados. Recuerda, el ángulo que vamos a utilizar es el ángulo que siempre se va a medir respecto a la parte positiva de X. Eso para aplicar estas dos fórmulas. ¿Siempre va a ser así? Siempre va a ser así. De esa manera, nos queda lo siguiente. La magnitud del vector, que es 0.0855, por el coseno del ángulo completo, que en este caso son 180 grados. De esa manera, haciendo las operaciones, nos queda este resultado. Y para la componente vertical, lo mismo. La magnitud del vector por el seno de 180 grados. Y eso nos va a quedar justamente 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿estas fórmulas son universales? Sí, cada vez que quieras calcular componente horizontal y vertical, utiliza estas dos fórmulas. Lo importante es que el ángulo que vas a utilizar siempre va a ser el que se mida respecto a la parte positiva de X.
En tal caso de que haya uno que se mida respecto al eje Y, pues tendrías que hacer una resta para hallar el complemento y utilizar ese ángulo. En caso de que haya un ángulo quizá un poquito abajo del eje X, pues tendrías que sumar a 180 y ese trocito de ángulo, ¿no? Porque siempre el que vas a utilizar es el ángulo completo que se mide desde el eje X positivo en sentido antihorario. Entonces, de esta manera obtenemos las componentes horizontal y vertical de cada uno de los vectores. Bueno, vamos ahora a continuar el paso número 4. Ya terminamos de calcular cada componente horizontal y vertical de cada vector, pues ahora sigue el paso número 2. ¿Qué consiste el paso número 2? De sumatoria vectorial, esto en universal, reitero, realizar dos sumatorias, una de todas las componentes en X y otra de todas las componentes en Y. A ver, ¿en qué consiste este paso? Bueno, vamos a organizar un poquito la información. Para el vector 67.5 newtons, encontramos que su componente horizontal vale 33.75 y su componente vertical 58.4567. De la misma manera, para el vector 0.0855 tenemos una componente horizontal negativa de esa magnitud y una vertical que vale 0. Entonces, el paso número 2, ¿qué consiste? Oye, ya terminaste de calcular cada componente rectangular de cada vector presente en la suma, pues ahora vas a hacer dos sumatorias. Vas a agarrar todas tus componentes en X y las vas a sumar. De la misma manera, vas a agarrar todas tus componentes en Y las vas a sumar. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Una primera sumatoria. Agarras todas tus componentes en X, 33.75 menos 0.855, las sumas, o bueno, en este caso las restas, para obtener una sumatoria en X, que en este caso vale 33.6645. Y después vas a hacer una segunda sumatoria. Vas a agarrar todas las magnitudes verticales de B y las vas a sumar de tal modo que obtengas una sumatoria en Y que vale 58.4567. Entonces, estos dos resultados son los que vas a guardar, este de acá y este de acá. ¿Y qué voy a hacer con ellos? Bueno, pues con ellos vas a encontrar ahora sí, por fin, la fuerza resultante. ¿Cómo encuentro la fuerza resultante? Vas a aplicar esta fórmula. Es más que nada un teorema de Pitágoras. ¿Qué quiere decir esto? Esto representa la sumatoria en X elevado al cuadrado más la sumatoria en Y elevado al cuadrado. Pero ¿cuánto vale la sumatoria en X? Bueno, pues la sumatoria en X vale 33 punto etcétera al cuadrado. ¿Y cuánto vale la sumatoria en Y? Vale 58 punto etcétera al cuadrado. Entonces, fíjate cómo esto ahora lo vamos a llevar en la calculadora. Yo recomiendo primero realizar esta suma de cuadrados, que me va a terminar dando esta cantidad que tengo acá. Ahora, a eso ya le puedo sacar raíz para obtener que mi fuerza resultante es de 67.4572 newtons. No hay que perder de vista que lo que estamos haciendo es una sumatoria vectorial para encontrar la fuerza resultante. Pues fíjate que aquí ya hemos encontrado mi fuerza resultante. Pero vamos ahora sí a dar la respuesta final. La respuesta final consiste en ubicar esta fuerza resultante en tu plano cartesiano y encontrar pues qué ángulo de elevación y qué sentido tiene. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues en el paso 5, que es ya dar la respuesta, vamos a volver al plano cartesiano y ahora vamos a ubicar esta fuerza resultante. Oye, pero ¿cómo sé en qué cuadrante me queda? Bueno, escucha, para saber en qué cuadrante queda, tienes que contemplar el signo de cada una de tus dos sumatorias. Por ejemplo, oye, ¿qué signo quedó en la sumatoria en X? Pues quedó positivo. Entonces, vamos a representar con una flecha la parte positiva de las X, ¿de acuerdo? Que sería como la componente resultante horizontal de ese vector, que queda en la parte positiva de las X. Oye, ¿y la sumatoria en Y qué signo tiene? Pues tiene positivo. Entonces, la componente vertical resultante es positiva, queda mirando en la parte positiva de las Y. Entonces puedes percatarte que para terminar de completar un rectángulo, pues digamos que para que quede encerrado ese vector, no le queda de otra que apuntar en esta dirección. Que
Entonces la fuerza resultante es 67.4572 newtons. Oye, pero ¿qué ángulo de elevación tiene? Para saber el ángulo de elevación tenemos que aplicar esta fórmula de acá. Es la arcotangente o la tangente menos 1 de BY sobre BX, siendo estas dos cantidades las sumatorias en Y y las sumatorias en X. Entonces, esas siempre las vamos a tomar del mismo modo positiva. Aquí reemplazamos BY que vale esto entre BX que vale esto, y aplicando un poco de calculadora tenemos que el ángulo por fin es 60 grados, 3 minutos, 46 segundos. De tal manera que la respuesta para este ejercicio es justamente esta de acá. Entonces, este procedimiento de calcular, de hacer el diagrama, de representar la información, se va a seguir para cualquier ejercicio de fuerza eléctrica, así como también de campo eléctrico, en la parte de sumar vectores.